Muy buenos días, que Dios les bendiga enormemente. Hoy quiero compartirles una palabra que estoy convencido, soy muy reiterativo con esta palabra en la iglesia allá en Bucaramanga, porque sé que de esto depende todo. Muchos queremos ver la presencia, la gloria de Dios, pero sin este principio en específico es muy difícil que eso ocurra. Por eso quiero invitarle ahí en donde está, a que por un instante se ponga de pie, por favor. Quiero que hagamos una declaración de fe, que va a aparecer ahí en la pantalla. A la cuenta de 3, al unísono, usted va a repetir con todo su corazón estas palabras que están ahí. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hay tanto de qué hablar de la presencia de Dios. Quiero iniciar diciéndote que la presencia de Dios es lo que marca la diferencia, si se quiere decir así, en medio de nuestras vidas. Pasa algo interesante, y es que cuando la gente entra en esa gloria, en esa presencia de Dios, es ahí donde ocurren los milagros, es ahí donde ocurren las liberaciones, es ahí donde ocurre lo sobrenatural, donde viene provisión. ¿Sabes que Dios reparte herencia en medio de la adoración, en medio de cuando la gloria del Señor se presenta en un lugar? Y es interesante porque esto le transmito mucho a la iglesia allá. Le digo, Dios se mueve en dos atmósferas, si se quiere decir así. La primera es en una atmósfera donde hay honra. ¿Ha escuchado usted la frase, Dios está en todos lados? ¿Sí ha escuchado eso? ¿Es que Dios está en todos lados? No, no es cierto. Dios no está en todos lados. Los ojos del Señor contemplan todo, pero el Señor no está donde hay pecado. De hecho, la palabra dice, Dios ama al pecador, pero no le gusta el pecado. Y quiero que entiendas claro esto, porque un lugar donde no se honra el nombre del Señor es un lugar donde la presencia de Dios no va a estar. Y son pequeños detalles que vamos a ver hoy los que van a ir dándole ese peso al Señor. Yo le digo a la iglesia, hay dos atmósferas donde Dios se mueve. Uno es en una atmósfera de honra, y el segundo es en una atmósfera donde hay fe. Dios necesita esos dos rieles, si se quiere decir así, aunque está de más decir que Dios necesita. Dios no necesita nada de nosotros, pero Él pide en su esencia esas dos cosas para poder manifestar su gloria en medio de nuestras vidas. Quiero decirte algo, ilustrarte con esta historia que me vino a la mente. Y es que cuando yo era niño tenía un juguete que era mi favorito. Ese juguete yo lo llevaba a todos lados. Ese juguete yo lo cargaba y a veces estaba sucio y mi mamá decía, venga, lo lavo. Yo, no lo lave, déjemelo así. Y a todos lados donde yo iba con ese muñeco. Era un peluche que yo tenía. Y cuando mi mamá me decía, vas a ir a dormir donde tu abuela, lo primero que yo empacaba, ¿sabes qué era? Ese juguete. Ese juguete es parecido al que está ahí. Y yo le puse un nombre a ese muñeco y era Oso. Era un oso, yo le puse Oso. Imagínate mi creatividad desde pequeño. Era un osito, yo le puse Oso. Entonces yo decía, no, a Oso me lo tengo que llevar a todo lado. Crecí y él ocupó un lugar especial en la habitación. Recuerdo que mi mamá arregló varias cosas y yo lo puse en un lugar. Y lo veía y me acordaba de cuando jugaba con él y todo. Entonces un día mi mamá dijo, voy a sacar, obviamente yo ya estaba terminando el colegio, y mi mamá dijo, voy a sacar todos los juguetes y voy a regalarlos. Y yo dije, no hay problema, pero cuando tocó a Oso, ahí sí nos metimos en un problema mi mamá y yo. Le dije, regala todo lo que quieras, pero a Oso no. Y mi mamá me dijo, pero mira, ya está sin un ojo. Yo dije, no, se le consigue, pero no vayas a regalar eso. Y eso me puso a pensar que hay cosas que valen, no por la cantidad de dinero, sino hay cosas que valen por el peso que nosotros les ponemos. Hay cosas que valen por lo que representa en nuestras vidas. Por eso, en esta hora quiero que me acompañes, por favor, en tu Biblia, al libro de 2 de Samuel 1. Va a salir ahí en pantalla, si tú quieres anotar, pero te quiero pedir algo más importante. Préstame atención. Va a aparecer ahí en pantalla 2 de Samuel 6, del 1 al 11. Quiero leerlo en esta versión. La Nueva Versión Internacional dice así: una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y todo su ejército partió hacia Balá de Judá.
para trasladar. Diga conmigo, trasladar. Otra vez, trasladar. De allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situado en una colina. Usa y Ahío, ahí tiene un nombre para un hijo, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, recuerda los hijos de Abinadab, Usa extendió las manos y sostuvo el arca. Se iba a caer el arca de Dios. A él se le hizo fácil extender su mano y sostenerla. Versículo 7, entonces la ira de Dios se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió con mucho miedo del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom en Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Quiero explicarte un poquito cuál era el arca o qué simbolizaba el arca. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Era una especie de urna que va a aparecerte aquí. Y era sobre el propiciatorio, sobre la tapa, estaban 2 querubines. Hay otra imagen, no sé si puedes bajarla por favor. Y es que cuando Israel estaba en el desierto, la presencia de Dios descendía, creo que es la siguiente, esa. La presencia de Dios descendía como fuego sobre la mitad de sus querubines. Cuando descendía la presencia de Dios, Israel gritaba, cantaba y se escuchaba un estruendo fuerte. De hecho, la Biblia menciona varias veces que cuando la presencia de Dios llegaba a un lugar, el arca llegaba a un lugar, el pueblo de Israel gritaba tanto que literal temblaba la tierra. Porque la presencia de Dios se manifestaba en ese objeto, en el arca. ¿Qué tenía el arca? El arca tenía el pan sin levadura, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pero más que eso, era un símbolo grande para el pueblo de Israel. Y quiero que entiendas y ponerte un poquito en el contexto de lo que quiero hablarte. Hay una imagen que tú no la vas a entender, sino te voy a ir explicando poco a poco. Y comprendas por qué David estaba trasladando el arca. Si dice que David estaba trasladando el arca, quiere decir que el arca no estaba donde debía estar. Y es interesante porque para esto necesitamos entender al profeta Elí. Elí era un sacerdote, perdón, si quieres sigue la imagen, ahí está, gracias. Elí era un sacerdote que tenía 2 hijos, Nadab y Abiú. Perdón, Omni y Finnes. Elí tenía 2 hijos que era Omni y Finnes. Y Omni y Finnes, dice la Biblia, que deshonraban a Dios con sus acciones. Te voy a contar un poquito lo que pasaba con ellos. Y es que ellos eran hijos descendientes de Aarón. Y ellos tenían que estar en la presencia de Dios, ministrar la presencia de Dios, ofrecer los sacrificios en ese lugar. Pero ¿sabes lo que hacía Omni y Finnes? Ellos dicen que menospreciaban las ofrendas de Dios. Es decir, el pueblo de Israel llevaba las ofrendas y ellos veían lo mejor, lo más bonito, lo más chévere y lo apartaban antes para ellos. A este pedazo de carne, como antes la ofrenda no era en sobre como usted lo trae, porque es muy difícil, ¿verdad?, traer una vaca en un sobre. Entonces lo que hacían era, ellos veían los pedazos mejores y en lugar de darle la honra a Dios, ¿sabes lo que hacían? Dice que cogían lo mejor para ellos. No solo eso, Omni y Finnes tenían otro error, y es que dice que con las mujeres que cuidaban el arca, que iban al templo, se acostaban en el templo. Es decir, ellos no tenían ninguna reverencia hacia Dios. ¿Tú llevarías a tus hijas a esta iglesia? Yo creo que ninguno llevaría a una hija a una iglesia así. Imagínate una iglesia donde se deshonraba el nombre del Señor. Entonces el Señor levantó a un profeta. Muchos dicen, y yo coincido con ellos, muchos teólogos dicen que era el mismo Jesús quien vino a darles esa profecía a ellos,
Porque cuando no se menciona el nombre de algún sacerdote o algún profeta en la Biblia, por lo general tiene que ser la persona de Jesús. Por eso cuando le pregunta, ¿verdad? ¿Y quién eres tú? El Señor en varias ocasiones dice, mi nombre es admirable. Y en varias ocasiones Jesús aparece para dar palabra. Y muchos dicen por la perfección de la profecía, que creen que es Jesús el que vino a darle esta palabra al profeta. ¿Sabes por qué vino a darle al sacerdote Elí? Porque Elí no había sido estorbo para sus hijos. De hecho, ahí en donde estás sin salir, te quiero invitarte a que vayas conmigo a Primera de Samuel 2:30. Mira esta palabra que Dios le da a Elí. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La ira de Dios se levantó contra Ofni y Finees. ¿Sabes por qué? Porque habían deshonrado el nombre de Dios, porque habían tenido en poco la presencia, el arca de Dios y la administración. Y el Señor dijo, yo tenía un pacto con ustedes, pero yo no voy a cumplir eso, porque no fuiste estorbo para tus hijos. Si tú sigues leyendo la historia, dice que Elí les hacía un llamado muy suave a los hijos. Un día les dijo, hijo, me he enterado, el pueblo anda diciendo que ustedes se andan acostando con las muchachas en el templo, que ustedes están cogiéndose las ofrendas. Y les hizo un llamado muy tibio, no tanto porque amaba la presencia de Dios, sino les hizo un llamado más para que si van a hacerlo, háganlo en secreto, que la gente no se dé cuenta. Y sabes, la ira de Dios se encendió y declaró una profecía tremenda, que los hijos de Elí iban a morir y la presencia de Dios iba a salir de Israel. Ahora, tú ves la línea, Israel estaba en guerra, entró en guerra años después de esa profecía, entró en guerra con los filisteos. Entonces, ellos llevaron el arca que simbolizaba la presencia de Dios de ese lugar. Dice que cuando llegó el arca, literal Israel gritó y la tierra tembló. Pero ¿sabes qué pasó? En lugar de que Dios diera la victoria, dice la Biblia, que el arca de Dios, lo que representaba a Dios, se lo robaron los filisteos. Imagínate, se robaron a Dios. Agarraron el arca y se la llevaron. Porque Israel había menospreciado la presencia de Dios. De hecho, en el pasaje me gusta mucho la parte que dice, yo honro a los que me honran. Y hay una verdad tremenda que tiene que ser revelado. Y ora al Espíritu Santo para que sea revelado hoy a tu corazón. Porque este pasaje en específico que dice que Dios honra a los que le honran, pero también dice algo, los que me desprecian serán tenidos en poco. Muestra el carácter de Dios. Dios no ha cambiado, Dios sigue mostrando su gloria donde lo honran y sigue alejándose de aquellos que lo desprecian hasta el día de hoy. Israel se roban el arca, los filisteos, y ¿sabes lo que hacen los filisteos? Dice, bueno, ¿y dónde ponemos esto? Que era un símbolo de victoria tremendo. Se habían robado la esperanza, la gloria de Israel, que era la presencia de Dios, se la habían llevado. ¿Y sabes lo que hacen ahí? Si ves el gráfico, se la meten en el santuario de Dagón. Meten ahí el arca del pacto y dicen, metámosla aquí con nuestros dioses, y la metieron ahí. Pero dice la Biblia, narra la Biblia, que al primer día fueron a ver y Dagón estaba postrado delante del arca, se había caído. Dagón, por eso puse, si tú ves ahí unas aletas como de sirena, era un hombre con aletas de sirena, ese era el dios Dagón para ellos. Y cuando fueron a ver estaba postrado delante del arca. Al día siguiente, si tú lees la historia, dice la palabra del Señor que estaba sin manos y sin cabeza delante del arca. Y ellos se asustaron grandemente, porque Dios no necesita de ejércitos para defenderse. Dios no necesita de nadie para hacer lo que va a hacer. Quiero que entiendas de esto. Dios lo que va a hacer lo puede hacer solo. Y hay gente que piensa que le hace un favor a Dios viniendo a congregarse, por ejemplo. Hay gente que piensa que le hace un favor a Dios al cumplir los principios, y Dios no necesita de nosotros. Yo le digo a la iglesia, Dios puede hacer la obra con nosotros o sin nosotros. La obra va a hacerse, pero qué hermoso que sea con nosotros. Qué bello que Dios nos use para que su gloria se manifieste. Es más, te digo algo, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, ni siquiera se necesita predicar. Hoy tuvieron una experiencia varias personas que llegaron a este lugar y decían, pastor, no sé por qué estamos llorando. Y yo le decía, tranquilo, en Bucaramanga pasa exactamente lo mismo. En Bucaramanga llega la gente a la iglesia y cuando está entrando dice, pastor, me sané.
y nadie ha orado por ellos. Pastor, entré a un lugar y recibí liberación, no podía dormir y nadie ha clamado por ellos, porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales en el alma, en el espíritu. Y yo quiero que tú entiendas en esta hora que Dios no necesita de nadie para defenderse. Se roban el arca del pacto y no solo eso. ¿Sabes lo que ocurre? Dice la Biblia que ellos se asustaron mucho. Si tú lees, dice que los filisteos se asustaron muchísimo. Ellos llevaron el arca a Asdod y se asustaron mucho porque vieron todo eso, y además de eso comenzaron a salirle tumores a la gente que estaba en Asdod. Y ellos se asustaron, comenzaron a enfermarse. Venga, ¿qué pasa? Pero ¿qué hicimos de diferente? Y se dieron cuenta que la presencia de Dios había llegado a un lugar donde no lo honraban, donde lo habían visto como un objeto más y lo arrimaron allá en medio de otros dioses. Y Dios comenzó a herirlo. Entonces los filisteos dijeron, bueno, mandémoslo para otro lado. Y me gusta mucho porque los de Asdod enviaron el arca a Gat. Dijeron, no, quitémonos de este chicharrón de encima. Ojalá usted no sea de los mismos, ¿no? El carro está molestando, no, vendámoslo, mandémoslo a otro el problema. No, usted como hijo de Dios venda las cosas bien, porque aunque no crea, eso es honrar a Dios también. Claro. Amén. Y entonces ellos quitaron las cosas de Asdod y le dieron a Gat. Y Gat, ¿qué crees? Dice la Biblia que Dios afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Entonces Gad dijo, no, mandémoslo a Ecrón. Pero los de Ecrón ya habían escuchado lo que había pasado en Asdod y en Gad y dijeron, no, acá no vayan a mandar eso. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y encontraron una solución. Dijeron, la solución es simple. Entre los sabios, los brujos, los adivinos de ellos dijeron, hagan ratones de oro. Por eso tú ves abajo unos ratones, no sé si alcanzas a verlo. Y hagan unas esferas como un tumor de oro, como pagando la ofensa, la afrenta que tuvimos contra el Dios de Israel. Y junto con una carreta, móntenla en una carreta y mándenla con bueyes. Pero hagamos algo para ver si es Dios el Dios de Israel es el que nos está causando esta aflicción. Dijeron, busquen dos vacas que tengan terneros y sepárenlos. Ustedes los que tienen ganado saben. Yo le preguntaba esto a un hombre que tiene ganado y le decía, ¿por qué hicieron eso? Y decían, pastor, porque lo lógico es que cuando una vaca tiene su cría, lo que hace es que vuelve a la cría. Y ellos dijeron, enciérrelas. Y ellos encerraron el ganado. ¿Y sabes lo que pasó? Dice la Biblia que ellas se fueron y llegaron a un lugar. El lugar se llama Bet-Semes, que era el pueblo de Israel. Unos agricultores estaban ahí y de pronto vieron que llegó unas vacas con una carreta y la presencia de Dios ahí, y llegaron ratones de oro y tributos. Pero ellos cometieron un error también. ¿Sabes lo que hicieron? Fueron a curiosear. Fueron a ver y abrieron el arca. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? Que murieron en Bet-Semes. ¿Sabes cuántos murieron? Te quiero dar la cifra, que la tengo aquí. 50,070 hombres murieron en ese pueblo. ¿Sabes por qué? Por no honrar, por no tratar con honra la presencia de Dios. Lo que te estoy hablando es muy delicado, pero a veces se nos pasa mucho por alto. Porque hoy en día se ha perdido mucho la honra hacia Dios. Entonces ellos encontraron una solución. Como vieron todo esto, dijeron, mandémoslo a la casa que te mencioné. Mandémoslo a la casa de Abinadab. Y santificaron a Eleazar, su hijo. O sea, le dijeron, usted solo se va a encargar de cuidar el arca. ¿Y sabes cuánto demoró el arca en la casa de Abinadab? Dice la Biblia, 20 años. Descuidada ya. O bueno, cuidada solo por Eleazar. Abandonada. Gracias por la palabra. 20 años donde Samuel ungió a Saúl, donde comenzaron a tener otras batallas, otras conquistas. 20 años la presencia de Dios olvidada. Hasta que llegó David. Y David dijo, en la casa de Abinadab 20 años la presencia de Dios, no, eso no puede ser. Vamos a buscarle un lugar a la presencia de Dios. Tiene que ocupar un lugar especial en mi reinado. Y quiero decirte, cuando hay en tu corazón el anhelo de honrar a Dios, van a ocurrir cosas en nuestras vidas. Y David dijo, traslademos el arca. Y ahí es donde nos situamos en la historia. Mira, si entendiste todo el contexto de lo que estaba pasando. Y entonces trajeron el arca de Dios. Pero no lo hizo David como debía hacerse. Después sí, ya vas a verlo después en la historia.
porque cada ciertos pasos, creo que era 7, tenían que ofrecer un sacrificio si querían trasladar el arca de Dios. David no lo sabía, pero quiero que entiendas algo. La ignorancia no quiere decir aprobación de parte de Dios. Y David dijo, montémoslo en una carreta. Como viene una carreta, pues montémoslo en una carreta nueva. Y trataron el arca de Dios, aunque él quería honrar, pero no, el proceso no fue de honra. Y dice que los bueyes tropezaron, ellos venían adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Por eso David se enoja, porque dice, venga Señor, estoy intentando adorarte, estamos haciendo fiesta. Y su ira se enciende y mata a un hombre que estaba sirviendo por orden mía. Porque dice que los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y entonces Usa era hijo de Abinadab. Obviamente ellos no sabían cómo honrar la presencia de Dios. Se le hizo fácil ponerle la mano, sostener el arca, sostener la presencia de Dios. Y dice que por esa deshonra, por menospreciar, dice la Biblia, por su atrevimiento, dicen en el pasaje que leímos, por su atrevimiento, por no tratar la presencia de Dios con honra, ¿sabes lo que pasó? Cayó muerto, desplomado ahí delante de todos. 20 años. Entonces David entró en mucho temor y dijo, no, yo no me puedo llevar la presencia de Dios antes de arreglar cosas en mi casa. Sabes que esto es poco tocado y de hecho yo tengo un mensaje que se titula así, y es que el primer ministerio, la primera cosa que hizo David es deshonrar en cierta manera o no querer la presencia de Dios en su casa. Ya después vamos a verlo más adelante. Pero David dice, no, yo no me voy a llevar eso. Entonces lo dejaron en casa de Obededón. Pero si 20 años estuvo en la casa de Abinadab y no ocurrió nada, perdón, ¿me puedes poner la imagen? Si 20 años estuvo en la casa de Abinadab, solo 3 meses bastó en la casa de Obededón, y dice que Dios bendijo su tierra, bendijo su familia, bendijo todo lo que tenía en 3 meses. Algo está diferente. 20 años y no pasó nada, 3 meses y la presencia de Dios se derramó en ese lugar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en la uno la presencia de Dios estaba descuidada, en la otra se honró la presencia de Dios, se lo colocó en un lugar especial. Y yo le digo a la iglesia, nosotros necesitamos aprender a valorar la presencia de Dios. Y la honra se ve en actitudes del corazón. De hecho, quiero leerte este pasaje que está en Isaías 29:13. No sé si me pueden ayudar ahí. Isaías 29:13, mira lo que dice el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. La honra tiene que nacer, amigo, en el corazón de cada uno de nosotros. Quizás es lo que está faltando en medio de nuestras vidas. Quizás es lo que está faltando en medio de nuestras empresas. Honrar. Hay gente que se acerca y me dice, pastor, bueno, hábleme del diezmo, ¿cómo es? ¿Cuánto es que dar? Y desde esa actitud yo digo, es mejor que no lo dé, porque lo va a hacer una actitud de deshonra a Dios. ¿Sabes para qué es el diezmo, la ofrenda? Te voy a dejar de tarea. Leo Deuteronomio 14:23. Dice, para que aprendas a tener temor de Dios. Y te quiero hablar de la honra. Y cuando te hablo de honra, literalmente significa peso, darle valor. Comencé contándote de oso para darte esta verdad tremenda. ¿Qué peso tiene Dios en tu hogar? ¿Qué peso tiene Dios en tu familia? ¿Qué peso tiene Dios en tus hijos? ¿Qué peso tiene Dios en medio de lo que haces? ¿Sabes que hay gente que dice que honra a Dios, pero honra más a un hijo que la presencia de Dios? Una mujer me dijo, pastor, ¿qué está pasando en mi casa? Hay perturbaciones. Le dije, pero si usted es una mujer de Dios, no debería pasar nada de eso. Y cuando fuimos a orar en su casa, el Señor me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Ella deja que su hijo traiga a su novia a dormir aquí, tienen relaciones sexuales. En el mismo lugar donde ella me adora, en la sala, donde quiere que mi presencia esté aquí, en el siguiente cuarto están ellos deshonrándome. Y le dije, madre, ¿sabe por qué hay perturbación en tu casa? Pastor, pero aquí tenemos casa de fe, aquí oramos. Le dije, sencillo, ¿sabe por qué? Porque usted está honrando más a su hijo que la presencia de Dios. ¿Cómo así, pastor? Le dije, ¿su hijo está casado? De una vez me miró, pastor, ¿usted quién le contó? Le dije, usted permite que la novia venga a quedarse aquí, ¿verdad? Y no van a hacer oración toda la noche, obviamente.
Pastor, pues que si yo le digo algo, se me enoja, se me va. Dije, por eso, ¿qué peso tiene Dios en tu familia? Y a veces es bueno comenzar a evaluar eso y decir, bueno, Señor, ¿qué peso tienes tú en medio de mi hogar, en medio de mis finanzas, en medio de mis hijos? Yo conté el testimonio y lo pasé por redes. Un hombre me llamó, un empresario, desesperado. Pastor, necesito pagar nómina, necesito hacer esto. Le dije, vamos a orar, y comenzamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, el Señor dijo, Él no me honra en sus finanzas. Yo le di esa empresa cuando estaba mal y comenzó a hablarle cosas que yo no sabía. Digo, cuando estaba en ruinas, cuando estaba en crisis, me clamó a mí y yo lo bendije. Y cuando estaba en esa situación me honraba, y ahora que lo he bendecido, la honra se ha quitado de su corazón. Dijo, ya no diezma, ya no ofrenda, ya no siembra. Y dice que es mía la empresa, pero no tengo lugar ahí. Y cuando le transmití lo que digo, ese hombre se quebrantó y comenzó a llorar. Y el hombre comenzó a hacerlo allá en Estados Unidos. Y dijo, pastor, desde que comencé a hacerlo, Dios ha comenzado a respaldar. Porque hay una promesa que Dios dijo, yo reprenderé al devorador si cumples estos principios. Y te digo algo, los principios Dios los respalda. Pero yo no puedo entrar a decirte qué hacer o no hacer. Porque tú puedes hacerlo como dice la Biblia en Isaías, simplemente por cumplir. Bueno, el Señor dijo, tiene que ser un principio que revele el carácter de Dios y decir, Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero darte un lugar. Dice la Biblia también en Hebreos. Hoy el Señor me dijo esto. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos del matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. ¿Sabes quizás por qué el hogar está en una crisis? Porque no estás honrando en tu hogar a Dios. Pastor, ves que mi esposa cantaletea, es que la comunión se ha roto. Quizás se ha roto la comunión porque antes no estás en comunión, dándole peso a la presencia de Dios en tu casa. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Si Dios te trajo hoy es porque Él quiere que cambies esa actitud con Él. En griego la palabra para peso, para gloria, para honra, es timao, y significa premiar, dar un galardón, darle un valor especial. Y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Es decir, Dios premia a los que buscan su presencia. Dios premia a los que lo bendicen. Dios honra a los que le honran. La honra, amigo y amiga, expresada con palabras y sin hechos, es simplemente palabras. Pero la honra no puede ser impuesta. La honra tiene que nacer en un corazón. Acompáñame por favor en tu Biblia, Malaquías 1, del 6 en adelante, te lo quiero leer. Algunos pasajes nada más. Me encanta. Cuando me dijeron que tomara la iglesia en Bucaramanga, me dieron la oportunidad, los pastores que confiaron. Lo primero que hice fue decirle, bueno, mis amados, reuní el grupo, en ese momento eran 2 líderes, y dije, vamos a orar, vamos a ver qué nos está haciendo en esta iglesia. Y comenzamos a clamarle al Señor. ¿Y sabes qué nos dimos cuenta? Que en la iglesia había escasez y no estaban cumpliendo el principio de diezmar. No estábamos diezmando. En la iglesia diezmamos sobre la vida del pastor Luis Alberto, y nosotros no estábamos cumpliendo ese principio. Y le dije, comenzando por aquí, queremos ver la presencia de Dios, pero no estamos honrándolo. Entonces la persona que maneja las finanzas en la iglesia me dijo, pastor, pero es que no alcanza. Y le dije, justamente por eso debemos honrar a Dios, porque Dios no es un Dios de escasez. ¿Y sabes lo que hicimos? Y puedes preguntarles, allá en Bucaramanga, todos saben. Aunque no había, comenzamos a cumplir el principio. Y te digo, gracias a Dios, el Señor hoy en día sostiene y hay bendición en la casa del Señor. Porque decidimos darle un lugar de honra. Y no estoy refiriéndome a la cantidad ni al dinero, no. Me estoy refiriendo a darle un lugar especial en tu corazón al Señor. Este pasaje dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y mira lo que dice Dios. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado?
El que pensáis que la mesa de Dios es despreciable, y cuando ofreces un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues, dice el Señor, a tu rey. ¿Acaso a ver si él se agrada de ti o si te aceptará? El Señor está discutiendo aquí con Israel que no hay una honra especial hacia él. Y está diciendo, ustedes me dicen en qué te deshonras y estamos cumpliendo. No es solo dar, por eso estoy diciendo, no solo es dar, porque hay gente que da pensando que le hace un favor a Dios. Es la actitud del corazón lo que Dios ve. Todos los mandamientos, todos los principios que están en la Biblia siempre tienen que ver con el corazón. Señor, pero es que tanto daño me hicieron, yo no puedo perdonar. Es orgullo, es poner mi yo por encima de Dios. Es que usted no sabe, pastor, lo que yo viví. Sí, quizás no sé y nunca lo voy a sentir. Pero si tú decides darle el primer lugar a Dios, desde ahí va a marchar todo diferente. Todos los principios, todos, absolutamente todos, tienen que ver con el corazón. Y ¿sabes qué? Dios mira el corazón. Quiero que vayamos más adelante al versículo 13. Habéis además dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Dios. Mira lo que llevaban a ofrecerle a Dios. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y me presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña. Tremenda la palabra. Y eso ya no es para nosotros, obviamente. Nosotros ya somos bendecidos en Jesús. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Dios no está reclamando lo mejor. ¿Sabes qué es lo que está reclamando Dios? Un lugar en el corazón de ellos. Que Dios no era lo primero. ¿Recuerdas? Buscad primeramente, ¿qué dice ahí? Se la saben Biblia. Buscad primeramente, ¿qué? Y su justicia, y lo demás, ¿qué dice? Vendrá por añadidura. Pregunta, ¿por qué buscamos la añadidura y si nos queda tiempo lo de Dios? ¿No estamos haciendo lo mismo que ellos? Sí. Hoy siento que estoy predicando. Están muy callados. O me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada. Volvemos a repetir la historia. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Que Dios siempre ha querido ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque sabes que si Dios pone orden y si hay el primer lugar en nosotros, de ahí para allá todo lo demás va a comenzar a ordenarse. Si es Dios lo primero en tu día, o lo primero que haces cuando te levantas a agarrar el celular, vamos a ver redes, a ver. Si es Dios lo primero en tu corazón, porque no son solo palabras. La clave de todo esto, ¿sabes qué es honrar? Y el Señor reclama y le dice, el Hijo honra al Padre. Y le está haciendo un reclamo a los sacerdotes. Y ustedes aquí son sacerdotes y reyes. Primera de Pedro 1:9 lo dice. Perdón, 2:9. No solo sacerdotes, son reyes también. Y el Señor dice, ¿por qué honras más? Ofrécele lo que me estás ofreciendo a un príncipe, a alguien más. Y es que nosotros hemos cometido ese error. Por eso se ha perdido tanto la honra hoy en día hacia Dios y hacia el hogar también. ¿Sabes cuál es lo peligroso hoy en día de las ideologías? Que el hombre hoy en día ya no tiene ningún lugar en casa. La mujer dice, no, es que yo soy chévere, valiente, yo puedo, yo soy capaz. Y sí, usted puede, usted es valiente. Si Dios está con usted, usted va a lograrlo. Pero un hombre es importante en casa. Y con los movimientos hoy en día lo que está haciendo es menospreciando al hombre. Alguien me decía, pastor, cuando yo llegaba a casa, cuando llegaba mi papá, a casa, eso era una honra. Todo el mundo callado, no se podía hacer bulla, porque él está durmiendo. Papá llegó tarde, está trasnochado. Jueguen en silencio. Digo, llegaba el hombre de la casa y le ofrecía la mejor presa de pollo. Ahí, ¿verdad, amor? Tenga usted el que trae el sustento a esta casa. Dios a través de usted. ¿Y sabes lo que Dios le demanda a la mujer? Ayer que estuvimos en el seminario de damas, que fue glorioso. Dios le demanda, dice, que para su esposo usted lo honre. Él no dice nada más. A nosotros sí nos pone más duro. A nosotros sí nos manda a hacer una serie de cosas más. Pero ¿sabes lo único que le pide a la mujer? Dice, respételo, honrelo. Y me decía este hombre, pastor, pero yo llego a casa, ni el perro sale a saludarme.
Y yo llego y digo, amor, hay comida. Y me dice, pues mira ahí en la cocina a ver si le quedó algo. Y parece que por la cocina había pasado un huracán. Ustedes no dejaron nada a los chinos. Yo, amor, yo tengo hambre. Pues mira a ver si se prepara, mira a ver qué hace. La honra, amigo y amiga, se está perdiendo. ¿No me crees? Mira en Semana Santa. La gente usa ese espacio que se supone es para recordar el sacrificio del Señor, para hacer todo menos para honrar a Dios. La honra, Dios reclama como Padre honra y como Señor reclama servicio. Dios como Padre merece nuestro honor y Dios como Señor merece nuestro respeto. Usted respeta a Dios, usted teme a Dios, porque Él dice, ¿dónde está mi respeto? Israel no respetaba a Dios. Hoy en día la iglesia no respeta a Dios. Eso pasa solo en otros lados. Yo sé que aquí no. La gente llega al amén. Eso es respetar el nombre de Dios. Y no estoy diciendo que no se presenten inconvenientes. Pueden presentarse inconvenientes, pero siempre la gente no respeta a Dios. En medio de la adoración están chateando, en medio de la prédica están revisando cómo quedaría el partido. Eso no es respeto, amigo y amiga. Eso no es respetar el santo nombre de Dios. A veces respetamos más. Yo le decía a una persona, llegue tarde de su trabajo una semana, toda la semana, a ver qué le dice. Y a veces respetamos más a un hombre imperfecto. Y eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo. Dice, ¿dónde está mi respeto? Quiero culminar con esta imagen para que podamos orar. ¿Sabes lo que hizo Obed-edom? Obed-edom, la historia que estamos contando. ¿Sabes qué hizo él? Amó tanto la presencia de Dios. ¿Puedes seguir? Por favor, sigue abajo. La última imagen. Primera bueno, hay varios pasajes, ¿no? ¿Sabes lo que hizo Obed-edom? Se enamoró tanto de la presencia de Dios, honró tanto la presencia de Dios, entendió tanto que la presencia de Dios era la que marcó la diferencia en su casa, en sus finanzas, en su familia. ¿Que sabes qué hizo? Se enamoró de Dios de una manera tan tenaz que se metió de músico. Ahí está. Tú puedes leer, ahí están los pasajes. Dice que Obed-edom quitaron el arca y ya lo pusieron en un santuario, en un lugar. Y Obed-edom dijo, yo no puedo estar lejos de la presencia de Dios. Y se metió a servir de músico. Me imagino, no sé qué tocaría, pero tú puedes buscarlo. Después dijo, no me basta solo con ser músico. Se metió de portero del arca. Digo, yo cuido el arca, tranquilos. Hacía todo por estar cerca de la presencia de Dios. Se metió de ujier en el tabernáculo también. Ahí están los pasajes, puedes revisarlo más adelante. Y finalmente se puso a cuidar y a limpiar los utensilios. Porque cuando la presencia de Dios te impregna, entiendes que por Él ocurre todo. Yo le digo a la iglesia, si descuidamos eso, si nos olvidamos de eso, recoja y vámonos. Si nos olvidamos que la presencia de Dios marca la diferencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro sustento, entonces no estaremos haciendo nada. Me encanta la historia. Yo no me puse de acuerdo, pero se mencionó aquella mujer que Mateo 10. Antes de eso quiero decirte esto. Mira lo que dice Mateo 10, 40 y 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sabe lo que está hablando Dios? De honra hacia los demás. Cuando tú honras a Dios, no se te va a hacer fácil honrar los líderes, honrar las personas que sirven acá, las personas que sirven afuera. Pero cuando tú no honras a Dios, tú los vas a ver como alguien más que está ahí. Es duro honrar a una autoridad.
Porque como somos imperfectos cometemos errores. Como somos imperfectos nos equivocamos. Pero cada vez que se equivocan trato de ver la presencia de Dios en ellos. Digo, Señor, yo quiero honrar porque eres tú en ellos. Esa fue la diferencia de David. David siempre honró a Saúl, aunque él estaba ya hasta endemoniado. En serio. Dice que lo perturbaba un espíritu a Saúl. Y las palabras de David eran: nunca toque yo al ungido del Señor. Nunca haga yo tal cosa ante el ungido del Señor. ¿Sabes qué dice? Que cortó el borde de su manto y su espíritu se contristó. Y yo digo, no entendemos la honra, porque hay gente que despedaza pastores. Han llegado gente a mí a hablar, yo digo, no me hablen mal. Si usted ve que no está bien, que hay cosas que hacer, es mejor que se vaya, pero no hable mal. Porque Dios se encargará de pedirles cuentas a ellos. Pero por amor a Cristo no contamine mi corazón hacia ellos. Se ha perdido tanto la honra. Una persona llegó un día en moto y cogió el casco y le dijo la persona, el ujier le dijo, venga, le recibo el casco. Y le tiró y dijo, recójalo de ahí. ¿Usted cree que eso es honra? Ni siquiera el respeto. ¿Cómo honras a los demás? El Señor dice en este pasaje, tienes que honrar a los que están por encima de ti y a los que están después de ti, debajo de ti, si se quiere decir así. Si honras a una persona en un restaurante, al mesero, así se equivoque, lo honras, lo tratas con respeto. Porque las pequeñas acciones van a demostrar si honras o no a Dios. Mencionó acerca de esta mujer que derramó un nardo de alabastro, un perfume costosísimo. Muchos dicen que era el ahorro de un año lo que llevó esta mujer. Pecadora, sí. Cometió errores, sí. Juan 12, 5 y 6 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, costosísimo, de mucho precio, lo dice la Biblia. Dicen los teólogos que podía ser el ahorro de un año. De un año. Y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa, mira esto, por causa de la honra, la casa se llenó de ese olor. Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, dijo Judas. ¿Por qué no vendieron este perfume y más bien le dieron a los pobres? Porque el que no entiende de honra va a ver las cosas como, sepa qué hace eso. ¿Para qué se congrega? Yo busco a Dios a mi manera. No es a tu manera, amigo, es a la manera de Dios. El que no entiende acerca de la honra va a ver, igual yo busco a Dios acá. Y aunque es cierto que Dios está en todo lado, donde tú lo invoques, el hecho de venir acá, de levantarte, de ponerte tu mejor ropa, de dar ese paso es honrar a Dios, y te felicito por eso. Pero mira lo que respondió el Señor. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de los que se echaba en ella, porque no miraba las ofrendas con honra hacia Dios. ¿Se te parece a Omni Fitness? Es lo mismo que opera en alguien que no honra a Dios. Y el Señor dijo, lo que esta mujer hizo va a ser recordado en todo el mundo. Porque la palabra se cumple, Él honra a los que le honran. Y yo quiero en esta hora invitarte a que cierres tus ojos. ¿Estás cuidando la presencia de Dios en tu casa? ¿Estás cuidando la presencia de Dios en medio de tus hijos? Si les estás enseñando, el temor se enseña, la honra se enseña. No pretendas que tus hijos hablen bien de tu esposo, de tu esposa, si tú hablas mal de ellas. Porque la honra se imparte. Espíritu Santo, examina lo profundo de nuestros corazones en esta hora. Y habla a cada corazón, Señor. A ver si te estamos honrando como tú te mereces. Si eres nuestro Padre, ¿dónde está tu honra? Y si eres Señor, ¿dónde está el respeto, el temor a Él?
Queremos los milagros, queremos la gloria, pero no queremos darle ese lugar especial a Él. Y si no hay eso, no hay nada. ¿Dónde está la honra en medio de tu casa? ¿Dónde está la honra en medio de tus finanzas? ¿Sabes por qué Dios amó a esa viuda? El Señor Jesús. Porque ella lo honró. Dice la Biblia, esa viuda echó todo lo que tenía. Aplicó honra y fe. Pero esos ricos, dice la Biblia, echaron de lo que les sobraba. Menosprecio al Señor. Pequeños detalles que muestran el estado de nuestro corazón hacia Él. Pero te tengo una noticia: nunca es tarde para honrarlo. Nunca es tarde para comenzar a cuidar la presencia de Dios. Nunca es tarde. Y si hoy decides decirle al Señor: Padre, quiero comenzar a poner tu presencia en un lugar especial en mi casa, te aseguro que va a ocurrir lo mismo que con Obed-edom. Dios va a comenzar a bendecirte. ¿Sabes cuál es una de las cualidades cuando Dios comienza a honrar a alguien? Que uno no necesita decirlo. Nunca los hombres que estaba la presencia de Dios en ellos estaban diciendo: es que Dios me usa. Jamás. Pasó con José, dice la Biblia, que la gente decía: Dios está con José, Dios está con este varón. Aún en la cárcel decían: Dios está con José. Obed-edom no fue a decirle a la gente: oiga, vea cómo Dios me está bendiciendo, hermano, le va a contar ese testimonio. ¿Sabes qué? La gente se dio cuenta que algo estaba pasando por causa de la presencia de Dios en su casa, y comenzaron a ver bendición sobreabundante. Dile en esta hora al Señor: yo quiero honrarte, Padre. Cristo, Aquí estoy en esta hora. heme aquí. Hoy me quiero entregar. Si te he fallado en este momento, perdóname, Señor. Para hacer tu Límpiame. voluntad. Hoy entendí, Señor, que parte de tu carácter es la honra. Quizás he estado descuidando tu presencia. Señor, Cristo, Dile ahí donde estás: heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Levanta tu voz y dile: oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará y me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará. Dile en esta hora a Me Él: purificará. hoy quiero, y así Señor, honrarte. podré Hoy quiero, Espíritu Santo, dile, escuchar tu corazón. comenzar a ponerte a ti en primer lugar. Toda depresión, Señor, toda ansiedad, afán. Dice tu palabra
que lo pongamos delante de ti, pues tú tienes cuidado de nosotros. Yo te quiero invitar ahí donde estás, levanta tus manos, ahí en tu asiento. Espíritu Santo, revela este principio al corazón de mis amados hermanos en la fe. Este principio tan simple, pero que es tan de tu carácter, Señor, que muestra, Señor amado Dios, la importancia de ponerte a ti en primer lugar. Cuando te honramos, entonces nuestro trabajo no será por cumplir, nuestro servicio no será porque toca hoy ir a la iglesia, porque toca hoy hacer ciertas cosas. Lo haremos con el mayor amor, entendiendo que es para nuestro Rey y nuestro Señor. ¿Verdad que toca sacar? Me olvidé. Cuando hay un principio de honra, lo primero que haces cuando llega algo a tus manos es apartarlo para Dios. Dile en esta hora al Señor, ahí con tus manos levantadas, Espíritu Santo, ministra tu presencia en este lugar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Y ahí donde estás, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. y hoy voy a honrarte, Señor, en mi vida, en cada detalle. De mi vida, Hoy ponte a cuentas con Él. Dile si hasta hoy he deshonrado tu nombre, Señor. Si hasta hoy he permitido cosas en mi vida, hoy decido cortarlas. En el nombre de Jesús, dile, hoy decido soltar aquello que te deshonra. De mi vida siempre te amaré, Señor. ¿Sabes lo que ocurre cuando comienzas a honrar a Dios? Te das cuenta que su presencia es lo importante. Entonces no te es difícil perdonar ni pedir perdón. Cuando entiendes que es Él el importante, entonces hace las cosas para Él. Cuando la mujer derramó el perfume, costosísimo, aunque era pecadora, quiso tener una actitud de honra. ¿Sabes lo que pasó? La habitación se llenó de su gloria, de ese olor. Dile en esta hora, Espíritu Santo, llena este lugar de tu gloria. Es su presencia la que transforma, es su presencia la que quebranta, es su presencia la que trae la sanidad de los milagros, es su presencia la que trae liberación. Ni siquiera necesitas que nadie te imponga manos. Una habitación y vivir junto a ti. Mira ahí donde estás. Tócame, Espíritu Santo, ministrame. En suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Oh Señor, construir. Ahí donde estás, Señor. Una habitación y vivir junto Si he a hecho ti. quizás lo de Abinadab,
tener tu presencia, pero no usarla, no honrarla, Señor. No va a ocurrir nada en mi vida. Pero cuando comienzo a hacerlo, Señor, como en la casa de Obededom, entonces va a haber presencia, gloria. 20 años en un lugar y no ocurrió nada. 3 meses en un lugar donde se le honra. Y todo lo demás fue transformado. Espíritu de Dios, yo oro en esta hora por cada persona que ha venido hasta este lugar nueva, Señor. Ha sido tú quien la ha traído, ha sido tu presencia, Señor. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Yo quiero invitarte, amigo y amiga, si es la primera vez que vienes, que por esta única ocasión repitas después de mí. Quiero invitar a toda la iglesia que repita después de mí, a que le digas ahí en donde estás: Señor Jesús. Decláralo, dile: Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Que venga tu presencia a mí. Que venga tu gloria, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me selles con tu Espíritu Santo. Hoy me arrepiento de corazón de todos mis pecados, de todas mis faltas. Pero hoy, Señor, que tú vienes a habitar en mi vida, me comprometo a vivir una vida contigo, a darte un lugar de honra en medio de mi casa, en medio de mis finanzas, en medio de mis hijos y en medio de mis planes. Señor, hoy quiero honrarte. Entra en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero culminar este espacio ahí en donde estás, con esa bonita actitud. No sé qué peticiones tengas. No sé con qué anhelos hayas venido hasta este lugar. Pero te quiero dar un consejo. Inmiscuye a Dios en esos planes y en esos proyectos. Te explico. Siempre lo he hecho con mi esposa. Te conté, la iglesia estaba pasando un momento duro en las finanzas. No había recursos para nosotros sostenernos. Necesitábamos un medio de transporte. Entonces dijimos con mi esposa: bueno, necesitamos un medio de transporte, ya está la niña. Y comenzamos a orar al Señor, pero inmiscuyéndolo en los planes. Comenzamos a decirle: Señor, provéanos un medio de transporte, no solo para nosotros, sino también para honrar tu nombre, para llevar a las personas de la iglesia, para trasladarlos, para visitar. Y cuando pasa eso de manera sobrenatural, nos llamaron, no estaban ni siquiera buscando, nos llamaron del Chevy Plan. Ahí le hago propaganda a ellos. Nos llamaron y nos dijeron: venga. Y otra persona dijo: pastor, usted mete ahí, eso pasan años y no ocurre nada. Me fui a orar y el Señor me dijo: esa es la puerta que yo estoy abriendo. En 2 semanas o en 2 meses, no, 2 semanas creo que fueron, el Señor nos sorprendió con algo nuevo. Y yo quiero que entiendas eso. Dentro de tus planes, mete a Dios en la ecuación. Dile: Señor, dice la Biblia, piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastarlo en sus placeres, el pensar en el yo. Pero en esta hora quiero orar por eso. El Espíritu Santo ayer en la noche, mientras oraba, me decía: hay muchos planes, muchos proyectos, muchas puertas que están estancadas. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Dile: direccióname, Señor, sobre lo que debo hacer. Quizás estás tomando decisiones sin consultar con Dios. Voy a vender, voy a hacer, quiero comprar. Pero ya le has preguntado a Dios qué piensa del asunto. Así que levanta tus manos y dile: Señor, hoy quiero inmiscuirte en mis planes, en mis proyectos, en mis metas. Quiero ponerte a ti, Señor amado Dios, y pedirte tu bendición. Y pedirte que tu presencia, Señor, sea abriendo esas puertas que necesito que se abran, pero también cerrando aquellas que tú ves que no me convengan. Dile: Señor, hoy mi corazón entra en paz contigo. Y entiendo, Señor, que mientras yo te adore, te ponga en primer lugar, no le faltará nada ni a mi casa, ni a mis hijos, ni a los proyectos, ni a las metas que tengo. Dile: en el nombre de Jesús voy a honrarte. Padre, yo oro por esos planes, proyectos, metas, anhelos que tienen, Señor. Sea tu presencia direccionándoles.
sea tu presencia abriendo caminos en medio del desierto, enviando de manera sobrenatural provisión, Señor, y abriendo en medio del desierto bendición. Tú dijiste: yo abriré camino en medio del desierto, comprarán, venderán sin dinero. Padre, lo he visto en la iglesia, lo he visto en mi vida, Señor, y sé que también lo verán mis hermanos. Y hoy en el nombre de Jesús, cada meta, sueña y anhelo lo pongo en el altar de tu presencia. Recuerda, Dios honra a los que le honran. Y hoy delante de ti, Señor, coloco mi corazón. Terminemos con esta alabanza, dándole gracias a Dios, diciéndole: Señor, yo quiero construir. Dile ahí donde estás, Señor. Una habitación. Ahora voy a construir contigo. Y vivir. Ahora voy a construir en ti. junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. Señor, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. Dile gracias, Señor, gracias. A cada instante Gracias, de mi Espíritu vida, Santo. siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Amén y amén. Amén.